Posgrados de Universidad Mayor presenta. Otro más de los escándalos que se vive en la educación en nuestro país tiene como protagonista a la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Cómo nos enteramos de lo que está pasando al interior de este lugar? Y por cierto, ¿cuáles son las irregularidades que se estaban viviendo? La denuncia la hizo Patricio Vaso, el exsecretario ejecutivo de esta comisión, que hoy nos acompaña en Mesa de Diálogo. Mesa de Diálogo, desde la Confitería Torres. Hoy nos acompaña Patricio Vaso, ingeniero matemático de la Universidad de Chile, doctor en Ingeniería de la Universidad de Hannover y exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva Mesa de Diálogo. Siempre es un placer que nos acompañen y que sean nuestro tercer invitado en esta mesa en que debatimos, conversamos sobre distintos temas que van marcando la actualidad. Como siempre, llegamos a ustedes a través del Mostrador TV y por supuesto nos sentamos a conversar en este clásico en el centro de Santiago, en Alameda con 18, en la Confitería Torres. Este Café Torres que también es parte ya de nuestra casa y a quien agradecemos por tenernos en esta segunda temporada. Patricio, muchas gracias por estar junto a nosotros, por aceptar esta invitación, por querer conversar con Mesa de Diálogo. Quiero, antes de ir al escándalo que ha significado el conocer todo lo que pasa con la Comisión Nacional de Acreditación, quiero saber cuál es su mirada de la educación en nuestro país en este momento. A ver, la educación básica y media está en una crisis profunda. Creo que la municipalización de la educación fue una catástrofe y va a requerir un proceso largo de reinversión para poder tener colegios y liceos fiscales de buena calidad. Y la educación superior está en una crisis casi terminal, porque la masificación de la educación superior a partir de los años 90, cuando al terminar el periodo de la dictadura se autorizan una cantidad exorbitante de universidades que después pasan al proceso de ¿cómo se llama?, licenciamiento, y que aparecen a fines de los 90, que son las que hoy día están entrando en crisis, generó una masificación que es inviable, por dos razones. Lo primero es que no hay profesores para tantos alumnos. O sea, 1.300.000 estudiantes, 200.000 estudiantes de educación superior, No se puede. no hay con qué. Okay. Una sede en San Fernando, no sé de dónde sacaron los profesores universitarios. Claro. Y lo segundo es que al aumentar el número de alumnos disminuyeron los requisitos de ingreso. Y estos mismos alumnos que recibieron una mala formación básica y media no tienen la capacidad real de entrar a una universidad. Y por lo tanto nunca van a terminar. Y ese es el robo más grande, el daño más grande que se ha hecho. Y yo lamento, porque yo lo digo al tiro, y soy demócrata cristiano, que en la concertación no se haya, y no se haya porque yo no participé en ningún gobierno en términos prácticos, no se haya hecho todo lo contrario que había que hacer. Yo estuve en la Comisión Brunner y tratamos de rehacer la Ley Orgánica y Constitucional de Educación, que quedó llena de observaciones mías y de otra persona más en que no estábamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con la masificación que se hizo y no menos estoy de acuerdo con que el Estado haya financiado, como lo ha hecho en las universidades privadas, a través de los distintos mecanismos que inventó la concertación. El crédito con aval del Estado y todo esto. Sí, pero con tasas que eran del 5,5 y 6%, con beneficio de los bancos. Sí. Entonces, a ver, si uno saca la cuenta, uno podría decir, como el cuento este niñito compró un huevito, tenemos un cuento corto aquí. Pinochet se inventó, la concertación la financió y la derecha se las comió. Patricio, y cuando aparecen, por ejemplo, en esta semana estas cifras de estos nuevos estudios, que la prueba TIMSS muestra que los niños chilenos están subiendo en su estándar de calidad, y aparece el ministro de Educación diciendo la educación chilena está lejos de una crisis. A ver, uno puede venir subiendo de menos 80, y están en el subterráneo, y subió. Es la misma, exactamente, el mismo concepto que está en la ley de acreditación, ¿sabe usted? La ley que se llama Ley de Aseguramiento de la Calidad no asegura nada. La Ley de Aseguramiento de la Calidad lo que hace es medir el mejoramiento de la calidad. Ocurre que si una institución y de menos 10 a menos 8 ya creció. Supongamos que, para no hablar de universidades, voy a hablar como soy ingeniero,
yo tengo una empresa que entrega sellos verdes de calidad y se presenta una fábrica de ampolletas. Y esta fábrica de ampolletas tiene un 80% de rechazo al final de la línea de producción. No la acredito. 2 años después se presenta y me dice, oh, ahora tengo un 50% de rechazo. Y como mejoró, de acuerdo con esta ley, tengo que acreditarla. Además se acredita respecto de su propio proyecto. O sea, las ampolletas salen todas chuecas, pero su proyecto institucional es sacar ampolletas chuecas, entonces tengo que acreditarla. No, si la aberración más grande, pero en este caso se produjo por la ley, que es muy mal. Se ha generado todo este escándalo, aparecen sus declaraciones y dicen, bueno, al señor Patricio Basso se ha convertido en una persona que no es de nuestra confianza en la Comisión Nacional de Acreditación y le piden la renuncia. ¿Cómo se tomó usted eso? ¿Cómo fue ese proceso? A ver, esto era algo que se veía venir. ¿Sí? Leí que usted había mandado varias cartas al ministerio y que un poco se convirtió en una piedra en el zapato para la gente de la comisión. Yo creo que no solo, no más que para la comisión, para el gobierno y para los grupos económicos que controlaban las universidades, que comenzaron a ser investigadas en términos del lucro. La situación primera que se produce en el interior de la comisión es cuando le propongo a la comisión hacer algo que había que hacer, porque está en lo que ellos llaman los términos de referencia. Aquí hay un detallito, ¿eh? Los reglamentos que la ley dice que tenían que dictarse nunca se dictaron. Entonces, se está usando el artículo 4º transitorio de la ley que permite utilizar los criterios que utilizaba la CENAP, que es un organismo que pertenecía al Ministerio de Educación en el gobierno anterior y que fue como una especie de ejercicio de acreditación. Y con eso se sigue haciendo, que es una de las cosas que está en las críticas que hizo la Contraloría General de la República. Nunca se han dictado los reglamentos. Afortunadamente para mí, dejé constancia en acta varias veces y está recogido ahí en el informe de la Contraloría que yo exigí o pedí que se dictaran los reglamentos y me mandaron a freír espárragos. Y para quienes se preguntan ¿y por qué no hubo una acción más concreta? Es porque su cargo implicaba que tenía voz pero no voto. Así es. Y era una voz en el desierto en algunos casos. Entonces, se aprueba esta cuestión de la minuta financiera. Como yo tuve un pasado, fui vicerrector de la Universidad de Chile, en Administración y Finanzas, y del año 98 en adelante me dediqué a hacer consultoría, seguridad en gestión, finanzas, ingeniería. Ellos consideraron, y yo también lo considero, que estoy capacitado para hacerlo. Pero resulta que la primera vez que iniciamos el 16 de noviembre del 2011, aparecen las minutas financieras y se veían ese día 3 universidades, 3 instituciones de educación superior. Y yo mandé las minutas al día, a la última hora de la noche, porque estuve trabajando esta tarde, hacer 3 minutas financieras en muy poco tiempo no alcanzaba, tenía que hacer 3 por semana. Y Eugenio Díaz comenzó a cuestionar la existencia de las minutas, alegando de que no habían sido previamente conocidas por las instituciones, incluso llegó a decir que eran inconstitucionales. Ahora, la verdad es que su reclamación era absurda, porque esas minutas se hacían exclusivamente con la información que las instituciones no habían entregado a nosotros. No había nada nuevo. Es como dice, usted me entrega las cosas y yo calculo 2 más 2 son 4. Y después yo reclamo que no sabía el material que estaba dentro de la minuta, no tiene sentido. No. Si usted, de hecho, cuando vamos a hablar en algún minuto sobre los casos específicos de la unidad que la Santo Tomás donde hay lucro, se lo voy a explicar, los datos están en su balance, no lo inventé yo. Yo copié un texto que está ahí. Bueno, y ese mismo día aparece la primera situación de lucro, que es la UNIAC. No asiste Juan José Ugarte, jefe de la División de Educación Superior, y recién el 7 de diciembre, cuando se ve la Universidad de Santo Tomás, aparece. Ya llevamos como 4 o 5 acreditaciones hechas cuando aparece don Juan José, que conocí con qué criterio elegía a cuáles sesiones iba, porque tuvo una asistencia inferior al 30%, un 29% de asistencia a las sesiones, que también está en el informe de la Contraloría, no estoy diciendo nada especial. Y lo que hace es cuestionar las minutas financieras con los mismos argumentos de Eugenio Díaz. Afortunadamente en ese minuto los restos de la comisionada, salvo ellos dos, respaldan que las sigamos haciendo. Incluso para el día 14 de diciembre llevó un oficio formal firmado por él diciendo que estas minutas eran ilegales, bla, 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 cuestionándome a mí mis capacidades técnicas para hacerlo y proponiendo... Elegido por la misma comisión, para estar en su cargo. Sí, claro. No, pero mis capacidades técnicas para hacer análisis financiero es lo que estaba cuestionándome, no que fuera secretario ejecutivo.
Igual no votó por mí, pero es otro problema. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Es que entonces él propone una solución mágica. Dice, lo que tenemos que hacer es hacer que esta minuta la hagan las agencias aseguradoras de riesgo, clasificadoras de riesgo. Incluso hablé con el superintendente de valores y seguros, está en la carta, en el oficio, y él está de acuerdo. Bueno, después se hizo eso, porque molestó un majadero, y el superintendente dijo que no. Y ahora está metido en un enredo, porque el que está haciendo la minuta financiera es una empresa privada, externa a la CNA, habiendo externalizado algo que en mi opinión no se debe externalizar. Me salí el tema. Vuelvo al tema. Entonces, tenía roce con Eugenio Díaz, tenía roce con Ugarte, pero en general con los demás comisionados no había problema. Hasta que el 5 de enero me llega a mi correo un mail que adjuntaba una copia de un contrato firmado entre una empresa de Eugenio Díaz y la Universidad del Mar, que hoy día es por todos conocido. Sí, claro. Yo lo leo, debo decir que se me cayó el pelo, no mucho, pero porque era escandaloso. ¿Y usted en ese minuto lo recibe y dice, Yo ¿cómo lo es posible esto? leo, entonces llamé a la directora jurídica y le dije, oiga, tráigame las actas que se firman, comparemos las firmas. Y era la firma de Eugenio Díaz. O sea, usted no podía creer que el mismo presidente de la Comisión Nacional de En Acreditación ese momento había sido presidente el año 2010, ahora era un mero consejero. y que había firmado estos contratos. Sí, No, claro, no le a ver, calzaba. si es un contrato, el público tiene que darle un contrato en el cual además de pagarle 60 millones por algo que no se dice para qué, pero haya sido acreditado un mes antes, o sea, a la Universidad del Mar, luego había un premio según los años de acreditación que fuera a sacar este año, el 2012. Si sacaba 2 años eran 15 millones de premio. Si eran 3 años, 30 millones, y si no, 45 millones con 4 años. Sacó un premio. Bueno, ya, el escándalo era completo. Entonces yo le dije, mire, llame al Contralor porque yo quiero entrevistarme con él. Afortunadamente me dio la entrevista el día siguiente. Y le entregué al Contralor un oficio en que yo lo hacía ver, lo preparó la directora jurídica, todas las cosas que se estaban violando, pues se había violado todo, ahí sí se estaba violando, hasta la Constitución. Y el Contralor entonces inició a iniciar un sumario y posteriormente traslada los antecedentes al Ministerio Público y ahí parte la investigación. Pero, ¿En este proceso usted encara a Eugenio Díaz? no, pues, porque yo le pregunté al Contralor, Y me imagino que le haber preguntado, ¿corresponde que lo haga? ¿qué hago? Claro. Porque yo me debo a los comisionados, ellos me eligieron. Pero me dijo, usted no puede informar nada, está bajo el secreto sumario y usted también le dejó la directora jurídica. Ahora yo violé eso, el secreto sumario, porque llamé al presidente, y amigo mío, Íñigo Díaz. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más en nuestra mesa de diálogo, como siempre llegando a ustedes a través del Mostrador TV y desde la Confitería Torres. Momento también para agradecer a todos aquellos que se conectan y van enviando sus comentarios y preguntas también a través de las redes sociales. Conversamos con Patricio Basso, nos contaba en el bloque anterior un poco cómo ha sido el origen de esto. Empieza esta investigación, se preguntan todos, Llegan aquí los alguien fiscales. habló Claro. y usted un poco atrapado con la situación. El 31 de enero, en CIPER, Eugenio Díaz reconoce la existencia del contrato, porque me mandaron 3 mails. El primero, el segundo un poco más diciendo usted no está haciendo nada, y el tercero me diciendo se lo vamos a mandar a CIPER ya que usted no había hecho nada, yo ya lo había hecho, no le podía contestar a la gente. Y aparece en CIPER y lo entrevistan, y él reconoce que era verídico el contrato. Entonces que aquí ya la cuestión está clara. Y todos Se los supo y no por usted. y los comisionados se enteraron, pero ¿usted cree que alguien le dijo algo? Nada. O sea, hasta el día de hoy la comisión no se ha pronunciado en absolutamente nada respecto al caso Eugenio Díaz. Es un amiguismo, porque ahí viene la historia que les voy a comentar, que fue la primera ruptura con ellos. Ya en marzo, después que Eugenio Díaz renunció, porque estuvo hasta la sesión del 23 de marzo, asiste todavía, llega Beyer, invitado, el ministro, y a la salida es él el que le pide la renuncia a Eugenio Díaz.
mientras ella dice, yo creo que el señor Eugenio Díaz debiera renunciar. Y el señor seguía sentado ahí, que fue una reunión de lo más incómoda. Estaba el ministro sentado en la punta. ¿Y el presidente de la comisión? Don Íñigo Díaz, Claro. que presidía, también estaba callado porque no podía. Y Eugenio estaba ahí. Entonces, cuando comenzó a hablar de que había que dictar un código de ética, lo miraba él, el ministro. Oye, yo, vergüenza ajena, pero bueno. Así que y todos los que estaban ahí habían leído Zippers. Después que se fue, ya era cosa muy populi, y yo le dije un día en una reunión que me siguieron repetiendo que ya, yo hice la denuncia. ¿Usted cree que alguien me dijo, bien, hombre? Qué bueno. No, no. No está por el En tema. privado, y lo van a negar, 3 comisionados me increparon porque había sido desleal con Eugenio. Y además le había faltado el respeto a la comisión por no haberle informado primero. Y por esta cláusula que es parte de este, no sé, código de ética que tiene la comisión de que no se puede hablar de lo que pasa. No, el que en este caso, no, es porque es lealtad y amistad. O sea, esta Claro, es una plano especie de personal. cofradía, sí, plano personal, absolutamente. Yo le dije, yo no le debo amistad a nadie. Y yo cumplí con la función, lo que tiene que hacer un funcionario público, hacer la denuncia. Y por lo demás, tú no vas a decirle a alguien, oye, quédate aquí un ratito que te voy a acusar. Bueno, esa fue la primera ruptura. La segunda ruptura se produce cuando comienzan a aparecer en la prensa, se está discutiendo el tema del lucro. Se había acordado, por razones que ahora lo miro en perspectiva, fue bien releso yo. Porque cuando aparecen las dos situaciones de lucro, el 16 de noviembre y el 7 de diciembre del 2011, la primera no estaba Ugarte, pero recibió la copia de la minuta y en la segunda asistió, Santo Tomás. Se acordó enviar esa minuta, como bueno, la ley lo obliga, al ministro, pero cuando terminaron los procesos en 2011. Es un error que reconozco que yo podría haberlo mandado por mi cuenta y riesgo porque la ley lo dice. Pero no dice que el secretario ejecutivo, la ley dice la comisión. Entonces yo pedí el acuerdo de la comisión pidió un informe jurídico, una semana después se Estamos aprobó. demorándolo. Y alguien propuso, no me acuerdo quién fue, no quiero mentir, que mejor se hiciera al terminar este proceso, no sé para qué. Y los procesos terminaron recién en julio del 2012, pues, Claro. con la Universidad Pedro Valdivia. Bueno, el día 10 de julio yo escuché a Harald Beyer diciendo que no tenía ningún antecedente por El cuando lucro. se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados, en la comisión, el tema del... La comisión investigadora, sí. Y yo tenía los informes ahí. Entonces dije, ya, estas son pamplinas, y se los mandé el 14 de junio, en 2 oficios reservados separados, donde le explicaba dónde estaba el lucro. Y si me permiten, lo voy a explicar porque quiero que la gente sepa ¿Qué significa el lucro? que, no, si es ¿Qué más es eso? simple. A ver, ¿cuándo hay lucro? Hay lucro cuando los dueños de una universidad extraen recursos de la universidad por algún mecanismo. Porque no pueden hacerse ricos a costilla de la universidad por ningún concepto. Pero aquí es muy estúpido lo que hicieron. En ambos casos, en el caso de la UNIAC, hubo un préstamo de 5.000 millones de pesos al Instituto Provisional de Arte y Ciencia de la Comunicación, que sí tiene fines de lucro, que era transferencia en pesos, sin reajuste y sin intereses, y sin plazo. Es un traspaso de fondos, eso no es un Es decir, préstamo. ahora, en los balances, el responsable de hacer los balances es la institución. En el balance, en la nota 7, y yo se lo puse textual al ministro, la propia institución dice que es un traspaso sin reajuste, no lo estoy inventando, está escrito por ellos. Y en el caso de la UNIAC eran 13.000 millones de pesos que se le entregaron a 3 empresas relacionadas de los mismos dueños, que son Hurtado Vicuña y Linsor Capitales, de los cuales 12.000 eran a la sociedad de inversiones que le arrienda los inmuebles a la universidad. Y ahí, otra vez, préstamo en pesos. Este era préstamo en pesos, sin intereses, sin reajuste. Y en el largo plazo, o sea, faltaba un año. Ahora, yo creo que cualquier chileno, porque esto tiene que ver con que el ministro dijo que no había lucro, finalmente Claro. terminó por decir que no había lucro en la Santo Tomás. Cualquier chileno sabe que prestar en pesos es mal negocio. Prestar en UF es salvar la plata. Claro. Eso. Cuando una institución presta recursos en pesos sin reajuste, al cabo de un año en sus balances, en el patrimonio hay una disminución igual al IPC del año del monto que se prestó.
y me lo pongan para arriba, abajo, por dentro. Eso es que se disminuyó el patrimonio de la universidad y aumentó el patrimonio de la empresa relacionada que tiene fines de lucro. Esa plata pasó del bolsillo de la universidad al bolsillo del dueño. Entonces yo estoy esperando que el ministro dé a conocer, porque sacó un oficio donde decía que no había lucro, pero razones, ninguna. Y yo espero que ahora que se cree la comisión investigadora del lucro, invite al ministro Beyer y le diga, ministro, explíquenos por qué en este caso específico no hay lucro. Porque, a ver, si ni siquiera hay que ser experto en nada. Todos los chilenos de pie saben que al banco hay que ir a pedir plata, hay que ir a cobrar UF claro, los e intereses no son pocos. Segundo, las universidades no tienen entre sus funciones prestar plata. Están incumpliendo su estatuto. Tercero, el ministro ha sostenido varias veces que si las transacciones se hacen a valor de mercado, entonces no hay lucro. Estas no fueron a valor de mercado. O sea, lucro por donde lo mire. Bueno, esa situación derivó en nuevo conflicto, seguramente con Ugarte, que seguía insistiendo que las minutas financieras no debían hacerse. Bueno, le mando la minuta el 14 de junio al ministro y el 19 de junio el ministro hace una declaración diciendo que no ha recibido ninguna denuncia. ¿Por qué lo hace el 19? Pues se está votando en la comisión de la Cámara el informe del lucro. Dice que solamente va a actuar si tiene una denuncia formal. Claro, y la tenía. En un programa que fui a la televisión, Tolerancia Cero, lo voy a decir. Claro. ¿Y qué? Muy bien. Está muy bien. Matías del Río y Bofil casualmente tenían una información que no había salido en la prensa, y es que hay un oficio que nadie conoce, que el día 20 Beyer le había dado instrucciones a Ugarte de investigar. Por lo tanto, deducían ellos erradamente que como el oficio tenía fecha 20, el ministro del 19 no sabía. Yo no sé cuál es su lógica aristotélica de que si firma algo el 20, quiere decir que el 19 no lo sé. Claro. Bueno, lo sabía desde el día 15, del día 14, porque era un tema que estaba en la palestra pública. O sea, si llega un oficio de aquí, el jefe de gabinete dice, señora, que hay dos denuncias de lucro. O sea, ¿usted cree que el ministro se está haciendo el loco con esta situación? Que no está tomando en cuenta los antecedentes que realmente tiene. A ver, negó 3 veces, no le voy a dar la lata de las 3 veces, pero están en los informes que yo le entregué a la comisión de la Cámara de Diputados el día 13 de noviembre. 3 veces negó haber tenido antecedentes concretos. Me suena parecido, a mí 3 veces negó, Judas se llama. Es medio bíblico eso. Judas. Pero en este caso negó tener los antecedentes. Ahora, yo digo negó tener los antecedentes, no digo mentir, pero digo mentir si lo está haciendo conscientemente. Démosle el beneficio de la duda. Pero es muy casual, pues. Porque la no entrega de la información al Parlamento y a la opinión pública significó que se rechazara el informe del lucro en la Cámara de Diputados. Yo tengo una sospecha razonable, yo pienso eso, y en mi opinión, de que no quiso darlo a conocer. Ahora, no tengo modo de probarlo y... Bueno, yo creo que el ministro tiene que dar cuenta. Un paréntesis antes de seguir avanzando. Dentro de todo esto, estamos hablando de... A ver, en términos bien directos, de un área bastante poderosa de nuestra población. No estamos hablando de ciudadanos que tengan cargos cualquiera, no estamos hablando de ciudadanos que tengan pocos recursos, estamos hablando de un área poderosa en nuestro país. Muy poderosa. ¿No lo han amenazado a usted? No. ¿No le da un poco de susto meterse en esto, empezar a decir la cantidad de cosas que usted está mencionando? Porque en el fondo hay gente bastante importante involucrada. A ver, yo no quiero hacer historia del pasado, pero yo organizamos junto con otra gente... pero perdón, las amenazas no tiene que ver con que, no sé, hay algo haciendo honor al pasado, sino que de repente a uno se le pueden empezar a cerrar puertas. No, las puertas mías están cerradas. ¿Usted cree que alguien me va a ofrecer trabajo? No, nadie. Pero lo que digo, después de haber soportado la dictadura, haber estado preso, que hayan llamado a mi casa 10.000 veces diciendo que me hayan matado, que me pintaran de rojo la muralla, me da lo mismo. O sea, ya susto no me va a dar. No tuve susto en la dictadura, menos que tener susto en estas circunstancias. De manera que, y además tengo 66 años, estoy jubilado, tengo 2 jubilaciones porque me quedé en el sistema antiguo. ¿No tiene nada que perder? Sí, claro, estoy perdiendo la posibilidad de tener una vida mejor teniendo un trabajo, porque incluso las consultorías
que lo solíamos hacer, o solía hacer, eran con empresas grandes. ¿Y qué está ganando entonces? En este momento nada. Estoy ganando la jubilación. No me refiero a ganando en términos económicos, sino que si no hay nada que perder en ese ámbito, y usted me dice, sí, tengo algo que perder, porque tal vez estas otras empresas a las que yo podía Las asesorar... universidades no van a contratar, Okay. y las empresas tampoco. ¿Y cuál es su ganancia en esto? Duermo muy tranquilo, por mi conciencia. Y Nos eso vamos vale a- más que nada. Nos vamos a quedar con esa frase. Patricio Basso nos acompaña en Mesa de Diálogo. Regresamos con más en el próximo bloque, no se vayan. Ya regresa Mesa de Diálogo. Conéctate con el Mostrador TV. Búscanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Comparte nuestros videos. Y revisa nuestra web. Nos mantenemos conectados a ti gracias a las redes. El Mostrador TV. Estás viendo Mesa de Diálogo. De regreso con más, tercer y último bloque de Mesa de Diálogo. Un momento, como siempre, en esta etapa del programa, de saludar a la Universidad Mayor, que está junto a nosotros y que también tiene un mensaje que es que pueden encontrar programas de alta especialidad y nuevas tendencias de sus posgrados. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Universidad Mayor. Patricio, justamente hablamos acerca de las universidades y hablábamos de el rol del Ministerio de Educación, que ha sido fuertemente cuestionado, sobre todo por la real injerencia que pueden tener. ¿Tiene realmente el Ministerio de Educación mecanismos como para fiscalizar? ¿Tiene realmente el Ministerio de Educación dentro de sus posibilidades el decir, voy a cerrar una universidad, como es el caso de la Universidad del Mar en este momento? Porque se ha hablado mucho de eso, de hasta dónde puede llegar el Ministerio. ¿Tiene el ministro responsabilidad también en esto? A ver, son dos cosas diferentes. El Ministerio no tiene otra atribución que quitarle la personalidad jurídica previo acuerdo de la Comisión Nacional de Educación. Y eso es lo que está intentando hacer Beyer en el caso de la Universidad del Mar. Claro. Y creo que es lo único que se puede hacer. ¿Ah? Ahora, lo que sí es que como quien acreditó esa institución fue la CNA, que es un organismo autónomo del Estado, el Estado de Chile tiene que ser responsable de sus estudiantes. No metiendo a las universidades públicas, porque los pobres muchachos que en la prefectura académica no pueden pasar por encima. Pero tienen que generarle los recursos, el tiempo y el espacio para que puedan estudiar, porque el Estado es responsable. De manera que lo que está haciendo ahí, si lo hacen bien, podría ser un daño colateral menor. Distinto a la responsabilidad que tiene el gobierno y el Estado. Hay una responsabilidad inicial del gobierno. El expresidente Rodríguez renunció en mayo del 2010. Y asumió entonces el vicepresidente, que es una figura que no está en la ley, dicho sea de paso, porque la ley dice que cuando se produce cualquier vacancia en los cargos, hay 30 días para designar a su reemplazante. Eso quiere decir que antes de fines de abril tendría que haber estado asignado el reemplazante del nuevo presidente de la CNA. Y no se produjo hasta febrero. Desde mayo a febrero estuvo como presidente Eugenio Díaz porque el gobierno así lo quiso. Es cierto que hubo un terremoto en febrero, pero en junio asumió Juan José Ugarte. Y él es el responsable, en mi opinión, de haberle dicho al gobierno, oiga, tenemos que cumplir con la ley. No se cumplió la ley. Y deben haber estado un poco cómodos que no quiero día, porque si no lo habrían sacado. Entonces hay una responsabilidad en el origen respecto de la situación. Pero creo que Beyer en particular, el ministro Beyer tiene responsabilidades graves en esta situación. La primera es que no investigó las denuncias de lucro. No lo hizo, por las razones que ya le di. Se fue dilatando. Finalmente dijo que en la Santo Tomás no había lucro, y en el caso de la UNIAC todavía no dice nada, van 181 días, creo, más de 180 días desde del 14 de junio que se le mandó la información. Después, en el caso de Eugenio Díaz, cuando uno lee el documento, y él lo conoció, es responsabilidad, en mi opinión, de cualquier ministro llevar eso a la justicia. Él no hizo nada. Habrá hablado con el Contralor y se sabía que ya había investigación, porque eso se hizo público mucho más tarde. Pero
el Ministerio a través del Consejo de Defensa del Estado y se ha hecho parte. Recién hace 2 semanas atrás fue a hablar con el Consejo de Defensa del Estado. Recién. Y después hay un problema que es de percepción de la crisis. No, él dice que no hay crisis. Ay, no hay crisis. O sea, hay 33 instituciones que fueron acreditadas, estando ahí de presidente Eugenio Díaz, por decisión del gobierno, por haber cambiado, que están cuestionadas, que están siendo investigadas. Hay una crisis en la Universidad del Mar donde renuncia el rector Urrutia, diciendo que ahí no se pagaban los sueldos, se está destinando los recursos a otros fines. Y no hay crisis. Nosotros, el presidente Íñigo Díaz, el vicepresidente Sergio Pulido y yo cuando era secretario ejecutivo, el 18 de julio le propusimos a la comisión sacar una ley corta que permitiera resolver 4 o 5 problemas críticos. El 23 de julio, el presidente Íñigo Díaz lo hizo público en la prensa y el 24 de julio el Beyer dijo que no. ¿En qué país vive? Nosotros nos dimos cuenta que eso era una crisis terminal. Y yo creo que es terminal para la CNEA. Había que sacar con urgencia una ley que terminara con el sistema corporativista de elección de los miembros, que hiciera obligatoria la acreditación, que la no acreditación tuviera consecuencias y que hubiera algo respecto de qué se iba a hacer con las instituciones como la Universidad del Mar que iban a caer en default. El nuevo presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Kolietich, dijo que no se debía o que no era tema en el fondo revisar las acreditaciones que ya estaban entregadas. A ver, yo creo que se está complicando de más, porque la ley no dice que se pueda revisar. Y en derecho administrativo, como trabajé en una institución pública 28 años, siendo vicerrector, lo conozco, solo se puede hacer lo que la ley dice. Y la ley no faculta a la CNA para retirar una acreditación que ya entregó. Entonces, que no pierda el tiempo, que se lea la ley. No es necesario que salga él con colores propios diciendo no la vamos a revisar, sino que si la ley no tiene cómo hacerlo. Perfecto. No se puede. Entonces, con esto hay que esperar que las acreditaciones que fueron entregadas en un sistema que está completamente cuestionado venzan en el fondo. Claro, así de simple. De hecho, la Universidad del Mar vencía ahora en diciembre del 2012. ¿Ya? No se presentó acreditación, yo creo que por razones obvias. Y va a ir esperando que entren. Pero la urgencia, y esto yo insisto, la idea de una ley corta aún está vigente. Nosotros la expusimos con el presidente Íñigo Díaz en el Parlamento el 6 de agosto, que fue cuando recuperó la memoria Beyer, porque cuando yo dije que estaban los oficios ahí, se acordó de que existían. Días después hizo unas declaraciones al Mercurio diciendo que yo no había acreditado a la Universidad del Mar y que estaban los oficios reservados donde había lucro en la unidad y la UCD, y por eso me echaron. Me echaron por denunciar a Eugenio Díaz, por denunciar el lucro y por decir que yo no hubiera acreditado a la Universidad del Mar. Así que yo estoy muy bien echado, porque dije la verdad, yo me habría echado también. Bueno, la cosa es que fui exonerado honorablemente, a mi gusto. Ahí me ocurrió una sesión muy simpática. Hay una sesión, nosotros teníamos sesiones de 2 horas, 15 minutos, 2 horas. En la primera sesión se ve la situación del presidente primero, que había hablado de la ley corta en circunstancias que la comisión la había rechazado. La propuesta de nosotros 3 nomás. Y después, en la segunda parte de la sesión, la agarran contra mí por las declaraciones que había hecho en el Mercurio y una carta que había mandado el rector de Santo Tomás reclamando contra mí. En la discusión fue abrazo partido y dije yo hablé del pasado, iba a seguir hablando, y del lucro no es parte de las tareas de esta comisión, iba a seguir hablando del lucro. Y se llegó a un acuerdo que está en acta de que el presidente iba a hablar conmigo respecto a este tema porque había un acuerdo de que la única vocería era el presidente. Yo la verdad es que me salí del depurado, pero me salí del depurado porque estaba aburrido de estar escuchando tantas cosas de que no tengo ninguna denuncia concreta. Quise refrescarle la memoria al ministro. Terminó la sesión, hubo un break, no estaba Ugarte y aparece Ugarte a la segunda sesión. Y comienza la sesión y don Aníbal Vial, ex rector de la Santo Tomás, asesor directo del rector de la Santo Tomás, declarado por él, toma la palabra y dice, durante el receso estuve reflexionando. La reflexión consistió en una conversa que tenía con Ugarte en una esquina de la sala de reuniones, y la verdad es que
textual, la institución que yo represento la he perdido la confianza del secretario ejecutivo. Que es la razón que se dio públicamente al final, claro. ¿A quién representas tú? Según la ley, tú no representas a nadie. Eres elegido claro. por la universidad. Él reemplazó a Eugenio Díaz. Eres elegido por las universidades privadas, pero no representas a la universidad privada. ¿Me podrías aclarar a quién representas tú? Se quedó callado. Yo exigí que hagan acta, que fue la última acta que no quedó. Estuvo, claro. Después se me retiré, votaron y bueno, ahí el resultado ya es conocido. ¿Tiene que dejar también su cargo el ministro de Justicia? A propósito de lo que ha pasado y su vínculo con justamente Eugenio Díaz, porque Eugenio Díaz tenía una cantidad de redes impresionantes, nos hemos ido enterando de la cantidad de asesorías y cosas por todos lados. Yo no sé a qué hora alcanzar el tiempo para tener tantos vínculos y asesorías y amistades, pero bueno. Y generar tanto dinero. Dejemos que la justicia haga lo que tiene que hacer. En el caso del ministro Teodoro Rivera, sí. No está demostrado que las asesorías que hizo Eugenio Díaz en noviembre del año pasado y en enero de este año tenían algo que ver con algo. Las asesorías de Gendarmería. Sí. Lo único que yo sé es que el 4 de enero se votó la no acreditación de Incasea, que es de la familia de Teodoro Rivera, y que tuvo 2 votos a favor de acreditarse y 2 en contra. Los 2 votos eran Eugenio Díaz y el señor Ugarte, que fue especialmente a esa reunión a defender Incasea, y yo lo encuentro impresentable. Que un funcionario público, que depende del ministro directamente de Educación, vaya especialmente a una sesión a defender una institución que está ligada familiarmente con el ministro de Justicia es impresentable. Él, en mi opinión, debió haberse abstenido. Bueno, está en su conciencia, él es un hombre creyente igual que yo, que él vea en su conciencia si lo que hizo es lo correcto o no. Patricio, vamos a tal vez conocer muchas más cosas de este escándalo que todavía no se saben y que en el fondo van a seguir enlodando mucho más el tema de la educación en nuestro país. Mire, desgraciadamente no traje la bola de cristal yo, se me quedó en la casa, pero yo creo que sí, pero no muchas más cosas en el ámbito de las denuncias de Eugenio Díaz. Pero acuérdese usted que a partir de junio hay otra investigación, de la cual no se ha sabido nada, que es la investigación que partió con la denuncia que hicieron los diputados de la comisión investigadora, que abrió una nueva investigación. Aquí hay 2 investigaciones en curso, una que partió con lo de Eugenio Díaz, que partió en enero, y la segunda que partió en junio sobre el lucro. Ahí están todas las universidades que aparecen en ese listado siendo investigadas para los efectos del lucro. Y yo sea, si en esa comisión no se comprueba lo que precisamente usted dio a conocer y que le pasó los antecedentes al mismo ministro, estamos todos locos. Yo fui llamado a declarar en ambos. Fui a declarar porque yo fui el que llevé la denuncia original, le conté todo, el mail, bla, bla, bla. Y en el segundo caso me citó porque lo que está enredado, que son los mismos fiscales que también de los 2 juicios, las 2 investigaciones. Me citaron y me preguntó qué antecedentes tenía yo y naturalmente yo le entregué los antecedentes de la Santo Tomás y la UNIAC. De manera que más tarde o más temprano los dichos ministros de ellos tienen que contrastar contra lo que haya investigado la justicia. Y ahí sí que podríamos tener muchas novedades, porque lo que yo logré raspar es lo que uno logra ver en los estados financieros. Pero el trabajo que está haciendo el fiscal es ver todos los contratos vinculados para ver si están sacando plata. Y ahí sí que puedan caer pesos mucho más gordos. Patricio, quiero agradecerle enormemente por estar junto a nosotros, por aceptar esta invitación, por querer conversar. Y vamos a hacer la entrega de este libro, que seguramente le hace sentido. Se llama El derrumbe del modelo, la crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo. Alberto Mayor, también nuestro amigo, y es sociólogo que ha estado en Mesa de Diálogo, y le dejamos este libro para usted. Como siempre, Feria Chilena del Libro, que lleva 60 años acompañando la tradición de lectura en nuestro país, envía este libro para usted, nuestro invitado de hoy. Mucha suerte en todo el proceso que viene. Seguiremos en esto porque como estoy jubilado y cesante, tengo tiempo. Gracias por compartir junto a nosotros. Gracias a ustedes por ser parte de esta mesa de diálogo, que esperamos haya servido justamente para entender un poco más de lo que está pasando en torno a este, que ha sido tal vez el último escándalo de este año, pero bastante grande, en torno a una de las áreas más importantes de nuestro país, la educación. Nos vemos la próxima.